Bienvenidos. En el siguiente video mostraremos la resolución de un problema que involucra el concepto de velocidades relativas. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Un avión debe volar desde Quito hasta Guayaquil, ciudad que se encuentra situada 400 kilómetros al suroeste de Quito. El tripulante de un globo aerostático que se encuentra en la región observa que el avión se mueve con una rapidez de 1000 kilómetros por hora en la dirección sur 25 grados oeste. El globo se encuentra en reposo relativo con respecto al aire de la región. Si el vuelo entre Quito y Guayaquil dura 30 minutos, ¿cuál es la velocidad del viento en coordenadas geográficas? Aquí tenemos un diagrama que muestra el enunciado del problema. Tenemos a la ciudad de Quito, a la ciudad de Guayaquil ubicado en la dirección suroeste. Cuando nos referimos a la dirección suroeste en el enunciado, quiere decir en la dirección sur hacia el oeste formando un ángulo de 45 grados. Y tenemos la velocidad del avión respecto de tierra, que debe ser en la dirección de la línea recta que une entre la posición inicial y la posición final. La velocidad del avión respecto del viento, que es uno de los datos del enunciado que nos dice que está en la dirección sur 25 grados oeste en coordenadas geográficas. Esto significa medido desde el sur hacia el oeste un ángulo de 25 grados. Aquí además tenemos un eje coordenado que nos permite relacionar las coordenadas geográficas con las coordenadas cartesianas. Tenemos norte, sur, este, oeste en las direcciones que al realizar las respectivas transformaciones llamaremos más j, menos j, más y menos i. Para resolver este problema, comenzamos extrayendo los datos que nos da el enunciado e interpretándoles en función de las diferentes variables con las cuales nos vamos a manejar. Entonces, por un lado tenemos el dato de la distancia. Nos indica que la distancia entre Quito y Guayaquil es una distancia de 400 kilómetros. Por otro lado, tenemos el dato del tiempo que tarda el avión en realizar este vuelo. Ese tiempo nos indica que es 30 minutos. Sería 0,5 horas. Estas dos cantidades están estrechamente relacionadas con la velocidad del avión en tierra. Por otro lado, el enunciado del problema nos indica que existe una dirección en el sentido sur 25 grados oeste y también nos indica de una velocidad que está dada por el valor de 1000 kilómetros por hora. Entonces, estos dos datos, ¿a qué se refieren? Vamos a revisar nuevamente el enunciado. De acuerdo con el enunciado nos indica que el tripulante de un globo aerostático que se encuentra en la región observa que el avión se mueve con una rapidez de 1000 km por hora en dirección sur 25 grados oeste. Esta velocidad, tanto en magnitud como en dirección, es medida por un observante, por un tripulante en un globo aerostático. La parte clave del ejercicio está en la parte que sigue a continuación. El globo se encuentra en reposo relativo con respecto al aire de la región. Es decir, el globo aerostático se está moviendo con la misma velocidad del viento. Esto quiere decir que la velocidad que mide el tripulante en el globo aerostático en realidad es la velocidad del avión respecto al viento. Es claro que en este ejercicio el concepto fundamental que nos interesa es el concepto de velocidades relativas. Esta es la ecuación genérica de la temática velocidades relativas. En este caso podemos realizar las siguientes equivalencias. Vamos a reemplazar A le vamos a mantener con A, que nos va a representar el avión. Vamos a reemplazar B por V para representar el viento. Y también vamos a reemplazar C por T para especificar tierra. Reemplazamos esta misma ecuación para realizar nuestro análisis con las nuevas variables que hemos definido. Entonces tendríamos que la velocidad del avión respecto del viento es igual a la velocidad del avión respecto de tierra menos la velocidad del viento respecto de tierra. El objetivo es encontrar la velocidad del viento respecto de tierra. Esta es nuestra incógnita. Este es lo que nos indica el enunciado del problema, lo que nos solicita calcular. De acuerdo a esta ecuación significa que únicamente necesitamos conocer la velocidad del avión respecto al viento y la velocidad del avión respecto de tierra. Y los datos del problema nos permiten calcular estas dos cantidades. Para calcular la velocidad del avión respecto del viento, vamos a utilizar este conjunto de datos que tenemos aquí, que en efecto ya tenemos la velocidad del avión respecto al viento, pero la tenemos en coordenadas geográficas. Y para realizar la resta de vectores es más simple tratar con velocidades en coordenadas cartesianas. Entonces realizamos la respectiva transformación.
Ponemos la magnitud, que en este caso es 1000 kilómetros por hora, y le multiplicamos por el unitario correspondiente. En este caso, al estar en la dirección sur 25 grados oeste, de acuerdo al diagrama que tenemos aquí, significa que estamos en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, en coordenadas cartesianas, equivale a tener un valor negativo en el eje y negativo en el eje J. Debido a que en coordenadas geográficas el ángulo es medido respecto del eje Y, en este caso la componente en X la obtenemos a partir del seno del ángulo 25 grados y la componente en el eje J la obtenemos del coseno de 25 grados. Estas fórmulas salen de relaciones trigonométricas. Al reemplazar estos valores en la calculadora obtenemos el siguiente resultado. De esta manera hemos obtenido la velocidad del avión respecto del viento en coordenadas cartesianas. De la misma manera nos interesa obtener la velocidad del avión respecto de tierra en coordenadas cartesianas. En este caso nosotros ya tenemos algunos datos que nos permiten calcular esto. En el caso de un movimiento rectilíneo uniforme, como es el movimiento del cual estamos asumiendo tiene el avión, podemos obtener la velocidad a partir de la fórmula simple que la velocidad es igual a la distancia dividido por el tiempo. En este caso nosotros conocemos la distancia, que es 400 kilómetros, y conocemos el tiempo en horas, que es 0,5, y en este caso el enunciado nos dice que está en la dirección suroeste. La dirección suroeste implica que se encuentra en el tercer cuadrante, como podemos observarlo aquí en este gráfico, formando un ángulo de 45 grados con el eje Y. Entonces, al encontrarse en el tercer cuadrante, la dirección en el eje Y en el eje J es negativa y el ángulo que forma en este caso al ser suroeste es 45 grados. De la misma manera, al reemplazar estos datos en la calculadora, obtenemos... Con esto tenemos los dos datos necesarios para, a partir de esta ecuación, nosotros poder calcular la velocidad del viento respecto de tierra. De esta ecuación, nosotros podemos despejar la velocidad del viento respecto de tierra y obtenemos la siguiente ecuación. Obtenemos que la velocidad del viento respecto de tierra es igual a la velocidad del avión respecto de tierra menos la velocidad del avión respecto del viento. Finalmente, para calcular la velocidad del viento respecto de tierra, obtenemos que la velocidad del viento respecto de tierra es igual a la velocidad del avión respecto de tierra, que fue el último cálculo que realizamos, lo reemplazamos en esta parte de aquí, y de eso restamos la velocidad del avión respecto del viento, que fue el cálculo que habíamos realizado previamente. Al reemplazar estos dos valores y reemplazar los datos correspondientes en la calculadora, nosotros obtenemos la velocidad del viento respecto de tierra. Esta es la incógnita del problema. Sin embargo, el enunciado nos pide calcular la velocidad del viento respecto de tierra en coordenadas geográficas. Para transformar una velocidad que nosotros tenemos en coordenadas cartesianas a coordenadas geográficas, utilizamos un análisis similar al realizado en el proceso inverso. En este caso, al observar que en la dirección J es positiva, eso implica que el vector está apuntando en la dirección norte. Y al observar que el vector en la dirección Y es negativo, eso significa que el vector está apuntando hacia la dirección oeste. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el módulo del vector velocidad del viento respecto de tierra. Y este módulo lo obtenemos mediante el teorema de Pitágoras. Tenemos que la raíz de la componente en x al cuadrado, que en este caso es menos 143.07 al cuadrado, más la componente en y, que es 340.62 al cuadrado. Al reemplazar estos datos en la calculadora, nosotros obtenemos que el módulo de la velocidad del viento respecto de tierra es igual a 369.45 kilómetros por hora. Para obtener la dirección tenemos la siguiente relación. Sabemos que la tangente del ángulo θ es igual a la componente en y dividido para la componente en x. En este caso, la componente en y es 143.07 dividido para 340.62. Al despejar θ de la calculadora y tomar el arco tangente, obtenemos que el valor de θ en grados sexagesimales es igual a 22.78 grados. Nótese que en la componente en x no hemos utilizado el signo negativo debido a que la dirección ya la habíamos definido antes. Nosotros ya sabemos que al estar en la dirección noroeste, en coordenadas geográficas, esto se escribiría de la siguiente manera. Escribiríamos que la velocidad del
viento respecto de tierra es igual a 369.45 kilómetros por hora en la dirección norte 22.78 grados oeste. Y esa es la resolución de nuestro problema. Muchas gracias.